Muy buenas noches con todos y todas. Les agradecemos su interés y su presencia en esta primera sesión del módulo de introducción y contextualización. El día de hoy nos acompañan tres invitados. La primera de ellas es Valentina Arrazola Mateus. Ella es estudiante de quinto semestre de medicina de la Universidad Militar y presidenta del grupo APRI, que es sobre actividad física y fisiatría y rehabilitación. Posteriormente hará su presentación el doctor Cristian Melo, y que él es jefe de residentes de fisiatría de la Universidad Nacional. Y finalizará nuestro compañero Reinel Rodríguez, también coordinador general de nuestro grupo GIMFIR. Entonces, pues sin más preámbulos, sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les traigo un poquito de la historia de cómo comenzó la fisiatría o bueno, la medicina física. Y si quieres pasa, por favor. Es algo muy corto para que se lo lleven en mente. Entonces empezamos con en la antigüedad, con Hipócrates y Galeno. Hipócrates y su escuela consideraban que el ejercicio, la hidroterapia y los masajes eran parte del tratamiento. Y esta teoría que manejó Hipócrates la utilizó después Galeno para sistematizar la prescripción del movimiento y el masaje, vinculándolos a los pocos conocimientos que ellos tenían en este momento de anatomía y fisiología para el tratamiento de las enfermedades. Después, en la Edad Media, como que no avanzó mucho este conocimiento, pues por lo que ya conocemos históricamente, realmente la única parte que hubo de rehabilitación fue más por caridad que hacía la iglesia y la religión, pero no avanzó mucho los conocimientos que tenían de rehabilitación en este momento. Si quieres, sigue, por favor. Ya en el Renacimiento llegó Mercuriale, quien publicó un libro que se llama así Arte y Gimnástica, bueno, es una obra que compila fuentes y sistematiza la gimnasia medicinal. Entonces ellos utilizaron también como la base de Hipócrates, de la hidroterapia, los ejercicios y modalidades de entrenamiento para aplicarlas a la salud. Este libro como que reintrodujo la idea en este momento para que el ejercicio se utilizara metodológicamente en la prevención y la recuperación de la enfermedad. Luego, en el siglo XVII, tenemos a Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes demostraron que la excitabilidad muscular mediante la electricidad pues era posible y sentaron estas bases para la electroterapia. Ya en el siglo XVIII y XIX nació como el término de ortopedia por Nicolás Andri, quien hizo una obra de corrección de enfermedades y sentó como las bases conceptuales de la ortopedia como disciplina. Y en el siglo XIX hubo un auge de la hidroterapia. Ya en las guerras mundiales, pues como todos sabemos, esto, aunque fue algo que fue muy malo para muchas personas, también permitió que que la ciencia creciera mucho. Entonces, gracias a esto, se crearon como equipos interdisciplinarios con el fin de ayudar a los soldados, sobre todo en este momento, a rehabilitarse pues, de las lesiones que tenían. Entonces aquí como que se empezó a entender que la rehabilitación era algo interdisciplinario y a finales de 1945 y 1950 más o menos sentaron como el concepto de medicina física y rehabilitación. Y este personaje, Howard Rusk, habló de lo que les estaba mencionando, de que la rehabilitación debe ser integral, eh, que se deben integrar la terapia física, la psicología, la educación, con el fin no solo de rehabilitar la lesión en sí, sino también de ver que la persona debe como reintegrarse a la sociedad con el problema que tenga o con su enfermedad. Sigue, por favor. Entonces, como les mencioné, alrededor de los 1950 se establece el término de medicina física y rehabilitación.
En 1968 la OMS reconoce que es una especialidad médica y en 1999 se forma como una sociedad internacional de medicina física y rehabilitación. Alrededor del 2006 como que logran que la especialidad tenga unos estándares y homogenizan eh, de lo que se quiere tratar, a lo que quieren llegar y como que fundamentan estos objetivos a nivel mundial. Sigue, por favor. Y ya en la actualidad lo que tenemos es que gracias a estas, como, mm, bueno, gracias a la interdisciplinariedad, se logró hacer varias ramas de la rehabilitación y tenemos la neurorehabilitación, la rehabilitación cardíaca, las prótesis y la robótica de asistencia. Y ya, esa es la historia que les traigo el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces yo soy Cristian Melo, residente de tercer año de fisiatría de la Universidad Nacional y vamos a hablar un poco como del perfil profesional y un poco de la experiencia que hemos tenido los residentes pues dentro de la residencia. Siguiente, porfa. Entonces, digamos que se ha propuesto desde algunas, por ejemplo, de la Asociación Americana de Medicina Física y Rehabilitación que hace un fisiatra. Y ellos propusieron que un fisiatra diagnostica y trata el dolor y la disfunción. Y el dolor y la disfunción pueden venir de diferentes lugares. Una de ellas son las lesiones, ¿cierto? Las lesiones físicas, enfermedades y condiciones discapacitantes. Entonces, ya de entrada, esta definición es una definición muy amplia. Eso quiere decir que desde la fisiatría vemos un gran número de pacientes de diferentes especialidades que pueden ser como los tratantes principales, porque básicamente lo que buscamos es el tratar y diagnosticar varias de esas disfunciones. Y ustedes han visto, o varios de ustedes verán en el transcurso de sus carreras, que muchos eh, pacientes con enfermedades crónicas pueden desarrollar algún tipo de alteración en su funcionalidad. Y ese es uno de los conceptos claves de la fisiatría, y es que nos preocupa mucho la funcionalidad. La funcionalidad se relaciona mucho con la calidad de vida. Y en la funcionalidad miramos sobre todo la parte neurológica, musculoesquelética y las condiciones crónicas, que son aspectos que afectan mucho la funcionalidad del paciente. Por ejemplo, la marcha, los movimientos de los miembros superiores, la independencia funcional, la capacidad de vestirse. Entonces ustedes se dan cuenta que dentro de esta definición y dentro de esta forma de entender la fisiatría, nuestro rol dentro de la atención de los pacientes es bastante amplio. ¿Listo? Siguiente. Y dentro de esa atención, digamos que lo que se busca dentro de la formación de un médico en medicina física y rehabilitación es el de la creación de grupos interdisciplinarios, porque la discapacidad, que es uno de los grandes ejes dentro de los que se mueve la fisiatría, afecta a los pacientes e involucra una gran cantidad de actores. Entonces, digamos que aquí lo que buscamos o lo que se busca desde la fisiatría es crear grupos interdisciplinarios e idealmente que sea el fisiatra el líder de varios de esos grupos, aunque podría serlo potencialmente cualquiera de esos actores. Digamos que el fisiatra podría ser uno de esos integrantes que tiene un conocimiento quizás más amplio y variado dentro de la atención de ese paciente. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos apoyarnos en los demás, ¿cierto? Y que la atención sea centrada en el paciente, que se ha visto que es una de las características principales de la fisiatría, dimensionar el sistema que se ve afectado dentro del paciente y el sistema de salud y cómo afecta a un paciente con discapacidad, la atención en equipo y la comunicación efectiva. Perdón, que se me va a descargar el computador. Entonces, básicamente, a lo que se prevé con esto es asegurar la atención integral del paciente con discapacidad. Eso principalmente es lo que hace uno desde la fisiatría. Y
como lo estábamos viendo, pues es un área muy amplia. Tenemos unas subáreas dentro de lo que es la atención en la fisiatría que nos permiten como hacer una atención más integral de ese paciente. Siguiente, por favor. Y entonces van a dar cuenta que en esa atención integral logramos incidir al paciente en diferentes momentos y de diferentes formas. Nosotros como fisiatras vemos pacientes pediátricos, vemos pacientes adultos, adultos mayores. Entonces una especialidad bastante pues, integral y transversal a la vida de los pacientes. Y digamos que estas 6 áreas, perdón, 7, me faltó una octava, que es la rehabilitación del paciente en ámbitos laborales, ¿cierto? La ARL. Digamos que en estas áreas es donde principalmente, digamos que hacemos como todo nuestro plan de estudios durante la formación en la residencia. Uno de los grandes grupos ahí es electrodiagnóstico. El electrodiagnóstico es una rama bastante interesante, a muchas personas les llama mucho la atención. Algunos de ustedes dentro del pregrado tienen la oportunidad de pasar por un taller de electrodiagnóstico y básicamente es el estudio con electricidad del músculo y del nervio. Hablamos de la rehabilitación del adulto, de la habilitación pediátrica, la rehabilitación oncológica, de la órtesis y las prótesis, de la rehabilitación cardíaca y la foniatría. El siguiente. Entonces, digamos que aquí lo que vemos en el electrodiagnóstico es el estudio del sistema nervioso central, principalmente del sistema nervioso principalmente periférico. Sin embargo, podemos ver algunas cositas del sistema nervioso central. Básicamente lo que hacemos es estudiar esas corrientes eléctricas que ocurren en el músculo, que ocurren en los nervios y nos permite utilizarla como una herramienta que es una extensión de la clínica para llegar a diagnósticos, ¿cierto? Y pues eso se traduce en tratamientos. Por ejemplo, tiene una gran utilidad en determinar la severidad del síndrome del túnel del carpo o en pacientes que tienen lesiones nerviosas, determinar la severidad de esa lesión, ¿cierto? Y nos permitiría, en ese caso, determinar, por ejemplo, qué tan probable es que ese paciente se recupere o si más bien deberíamos orientar nuestros objetivos quizás al uso de un elemento ortésico o de una intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, digamos que nos puede ofrecer mucha información sobre el paciente y dentro de la formación de los fisiatras en Colombia se ven al menos 6 meses por pensum, ¿cierto? Lo que nos permite ejercer el electrodiagnóstico y hacer pues este tipo de pruebas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de neurología, que también pueden hacer la parte electrodiagnóstico, eh, prácticamente todos ellos requieren de hacer una subespecialidad para poder hacerlo. Entonces creo que es una ventaja grande eh, dentro del posgrado que se puede hacer en fisiatría. Entonces, siguiente. Siguiente. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? La siguiente diapositiva. Sí escuchamos, Doc, pero creo que quien tiene la cuenta o la presentación se le cayó. Ya. Ok. Bueno, ahí pasó, ¿cierto? Entonces, bueno, la otra área importante es el área de la habilitación pediátrica. Es un área que también vemos durante 6 meses por pensum. Eh, es un área muy interesante. Aquí ya no hablamos tanto de rehabilitación, sino de habilitación, porque hablamos de intentar que ese paciente pediátrico adquiera funciones que quizás pues, no tuvo la oportunidad de desarrollar en un principio. Entonces, en estos pacientes hablamos más que todo de habilitación. Aquí lo que vemos, por ejemplo, en estas foticos es cómo pues interactúa uno con los niños y, por ejemplo, en la fotico de la derecha vemos una niña que tuvo una amputación, ¿cierto? Le hicieron una amputación tipo SAIM, que es básicamente una desarticulación del tobillo, y ella trae su muñequita que tiene una prótesis, ¿cierto? Y eso es muy importante también en la atención de este tipo de pacientes, o sea, en general de los pacientes en rehabilitación, que es cómo conviven con la discapacidad, cómo conviven con su cuerpo y la importancia que es de verse reflejados en la cotidianidad. Y dentro de la habilitación pediátrica, pues podemos verdaderamente incidir en los pacientes que pues, desafortunadamente empiezan a desarrollar discapacidad desde este momento. Entonces, pues si les gusta la área de la pediatría, pero quizás más orientado hacia otro lado, es un área pues también muy interesante eh, al que le guste el área pediátrica. Entonces, siguiente.
Otra cosa que hacemos es la rehabilitación del adulto. Entonces, en la rehabilitación del adulto, como lo hablamos, principalmente la discapacidad o el mantenimiento de la funcionalidad o de la recuperación de la funcionalidad. Entonces, obviamente aquí entre las intervenciones en el adulto podemos hacer una gran variedad de cosas. Siento que es otro plus interesante que tiene nuestra especialidad y es el de, por ejemplo, el poder realizar algunos procedimientos ambulatorios, el de realizar ecografía neuromuscular, ecografía pues de diferentes zonas del cuerpo. Siento que eso la hace una especialidad verdaderamente integral, donde uno puede encontrar alteraciones musculoesqueléticas, neurológicas, que puede ir a intervenir directamente. Por ejemplo, con infiltraciones para manejo del dolor o el uso de toxina botulínica para el manejo de pacientes espásticos, ciertos pacientes con secuelas de ACV. Nos podemos utilizar pues una herramienta muy importante que está ganando mucho peso dentro de nuestro quehacer diario, que es la ecografía, ¿cierto? La ecografía nos permite ver nervios, nos permite ver músculos, nos permite ver una serie de estructuras que nos pueden dar información de cómo está ese paciente y qué podríamos hacer para ayudar, ya sea a través de cosas intervencionistas, de medidas terapéuticas, de medidas incluso farmacológicas. Entonces, la rehabilitación del adulto tenemos esa oportunidad como de hacer muchas cositas, ¿cierto? Y, por ejemplo, al menos dentro de nuestra especialidad, a través del área de la rehabilitación del adulto también incluimos lo que son las juntas, aunque las juntas también están en el área pediátrica, por supuesto. En esas juntas tenemos todos estos equipos interdisciplinarios que permiten establecer objetivos o solucionarle problemas al paciente, realmente. En siguiente. Otra área grande de la rehabilitación es órtesis y prótesis. Es algo también en lo que tiene mucha fuerza nuestra universidad. También vemos 6 meses durante nuestro posgrado de órtesis y prótesis. Digamos que son todos estos elementos que podemos utilizar para sustituir la función a la función de esa extremidad. Entonces, por ejemplo, vemos en la imagen de la izquierda una órtesis que llamamos H-CAFO, que es una órtesis que va desde la cadera hasta la punta de los pies y que puede ayudar a algunos pacientes incluso a hacer algo de bipedestación. O vemos en la imagen del centro un paciente que tuvo una amputación transfemoral y digamos que este es el dispositivo, la prótesis que se le prescribió a este paciente. Vemos a una de nuestras compañeras probando una silla de ruedas con un bipedestador incluido. Digamos que estas son cosas interesantes que pueden verdaderamente solucionarle problemas al paciente, mejorar su participación, su calidad de vida. Y dentro de la prescripción pues, de estos elementos, verdaderamente podemos tener un impacto en la vida de esos pacientes. En el siguiente. Bueno, pues este pacientico que también nos compartió este momento, donde tenía su prótesis marcada de esta forma. Los pacientes aprenden a convivir con su discapacidad y la aceptan de diferentes formas y creo que eso también es muy enriquecedor dentro de la especialidad, y es ver cómo cada persona y muchas personas aprenden a vivir con la discapacidad, cómo se adaptan a un nuevo estilo de vida. Siguiente. Otra área grande es la foniatría. El doctor Plata pues se jubiló este año, pero pues fue uno de los pioneros en el área de la rehabilitación, de lo que es la rehabilitación del lenguaje, en la parte de lo que es la foniatría. A pesar de que pues, el profe se haya jubilado, pues tenemos igual todavía docentes que se encargan de esta área, y es uno de los plus que también tiene nuestra especialidad en la Universidad Nacional, que es básicamente la comprensión del lenguaje, de cómo rehabilitarlos y estos trastornos que presentan los niños en la comunicación, o pacientes que incluso después de algún tipo de enfermedad también presentan lesión. Entonces, digamos que es algo interesante. Vemos 2 meses durante la residencia, y es algo que sé que en la Universidad Militar también hay un módulo de foniatría, pero digamos que aquí también tenemos la disponibilidad de esta área bien interesante. Siguiente. Otra área muy grande y muy interesante, quizás digamos que tiene un impacto muy grande, es la rehabilitación cardíaca, que es básicamente poner a hacer ejercicio al paciente. Sobre todo estos pacientes
que presentaron algún tipo de alteración a nivel cardíaco, pacientes que sufrieron un infarto, que tuvieron que ser llevados a reemplazos valvulares, pacientes con síncope, pacientes con trasplante cardíaco, hacen ejercicios supervisados por fisiatras. Básicamente con el fin de mejorar pues esa funcionalidad del paciente, la funcionalidad cardiovascular y prevenir el desacondicionamiento, y es un área bastante grande en el que estamos pues incluidos como actores dentro de la rehabilitación de esos pacientes. ¿Siguiente? La otra parte grande es la rehabilitación oncológica, en donde se definen los objetivos de qué podemos hacer por un paciente, ¿cierto? Entonces, creo que una de las cosas importantes, una de las enseñanzas grandes que deja la fisiatría es que siempre hay algo que se puede hacer, ¿cierto? Así no sea para curar, sea simplemente para tratar o para mejorar la calidad de vida de ese paciente, para disminuir una serie de síntomas. Entonces, en la rehabilitación oncológica lo que buscamos es eso, de acuerdo pues al contexto de ese paciente, ver cuáles van a ser sus objetivos y tener las medidas de confort suficientes en una situación tan difícil como lo es el cáncer. Entonces, también tenemos un área ahí especial en la rehabilitación oncológica. ¿Siguiente? Entonces, digamos que esas son así como las áreas grandes. No traje como una diapositiva aparte para la parte de la rehabilitación laboral, o sea, de toda la parte de cómo el trabajo afecta a la funcionalidad de los pacientes, que es otra área grande en la que estamos involucrados. Entonces, como ustedes se dan cuenta, básicamente somos transversales a los pacientes que casi de cualquier especialidad, pacientes crónicos con alteración en la funcionalidad, pues digamos que de cierta forma habría pertinencia para que los vea un fisiatra. Entonces, en Colombia hay 6 facultades de medicina física y rehabilitación. Algo llamativo es que incluso en algunas de esas facultades, a pesar de tener el posgrado, en su pregrado no está incluido dentro del currículum la realización la rotación por medicina física y rehabilitación. Entonces, ustedes se darán cuenta que incluso con compañeros de otras universidades no conocen la especialidad, y es que, digamos que es una de las características de la especialidad, y me parece muy interesante que haya crecido como tanto el interés de estudiantes de pregrado en esta área, y creo que abre mucho la oportunidad de tener más personas más adelante. Entonces, digamos que para hablar aquí un poquito de esto, o sea, qué características hay. Entonces, en la Universidad Nacional, el posgrado de Medicina Física y Rehabilitación dura 4 años. En las otras 5 facultades dura 3. La razón de este cambio se dio hace algunos años porque queríamos, o bueno, en ese momento el departamento lo que buscaba era que nuestro posgrado fuera más comparable a los estándares internacionales. Prácticamente que en la mayoría del resto de facultades del mundo, la fisiatría tiene una residencia, un programa de residencia de 4 años. Entonces queríamos que eso se hiciera más equiparable. El tener un año adicional también nos permite, digamos que ver a profundidad, digamos que prácticamente todas las áreas de las que hablé hace un poco, y adicionalmente pues abre la posibilidad de tener una línea de profundización de 6 meses en el último cuarto año, donde uno puede estar en la parte de electrodiagnóstico o la parte de habilitación pediátrica, y digamos que eso es como el plus que tiene. Adicionalmente, en la Universidad de Antioquia son 3 años, bueno, ya mencioné que en el resto son 3 años. En la Universidad Nacional son 6 residentes por año. Usualmente se reciben 5 por admisión regular y 1 por admisión automática, que usted, pues, digamos que los que son pregrado de la Universidad Nacional conocen cómo es este proceso de la admisión automática. Entonces, usualmente se abren 5 cupos anuales para ingresar a la residencia. En la Universidad de Antioquia son 3 cupos al año. En la Universidad del Valle son 3 a 4 cupos al año. En la Universidad Militar 3 al año. En la Universidad de La Sabana 4 al año. En la Universidad del Bosque son 6 al año, que tengo entendido que ellos a veces hacen una apertura por semestre. Digamos que qué plus tiene unas sobre las otras, digamos que es variable, pues yo hablo principalmente de mi experiencia dentro de la Universidad Nacional, pero uno sabe que hay fortalezas que tienen otras universidades, como por ejemplo en la Universidad Militar, sé que tienen mucha cercanía, por ejemplo, con el área de la rehabilitación ortopédica, en la Universidad de La Sabana mucho con la rehabilitación neurológica, la Universidad del Bosque como que tiene un enfoque también muy relacionado hacia el área de electro. Entonces digamos que
en alguien que se esté planteando la posibilidad de hacer una residencia en fisiatría, pues debería entrar a mirar como cuáles de estos responden a sus necesidades personales como profesional. Y otra cosa importante es, obviamente, el costo, ¿cierto? Entonces, dentro de la Universidad Nacional, digamos que hay un valor estandarizado por residencia. Este año, por ejemplo, estaban aproximadamente 10 millones de pesos el año, que es una ventaja muy grande también, pues una de las grandes ventajas, pues por los costos que tiene una residencia médica, ¿cierto? En algunas universidades privadas, incluso pues con valores de 22 millones semestrales. Sin embargo, pues uno debe ver cuál de estas facultades se ajusta más a la que uno necesita como profesional. Listo, siguiente. Y digamos que para hablar un poco de las subespecialidades, ya para ir acabando, en Colombia hay disponibilidad principalmente de dos programas informales, que es el de rehabilitación oncológica y el de medicina del dolor. Como fisiatras uno puede hacer una subespecialización en medicina del dolor, eh, o la parte de rehabilitación oncológica, con la posibilidad que se abra más adelante un programa formal en rehabilitación infantil. Muchos de los fisiatras que realizan algún tipo de posgrado adicional o de subespecialidad médica deben hacerlo por fuera. Y digamos que esto pues abre la puerta más adelante a que haya una área de la rehabilitación cada vez más especializada, como por ejemplo en la lesión espinal, en la rehabilitación geriátrica, en el uso de tecnologías robóticas en rehabilitación, que es algo pues bastante nuevo, la parte de la neurofisiología. En algunos países la medicina deportiva o la medicina del deporte es una subespecialidad de la fisiatría. Y esto aquí, por ejemplo, existe la ventaja de que está de forma directa. Entonces, como ven, es muy amplio lo que hace el fisiatra y es bastante amplio en lo que se puede enfocar. O si uno quiere ver como de un abanico de cosas cuando hace su ejercicio como fisiatra, puede, digamos que irse por diferentes zonas y tener digamos que una variedad bastante importante dentro de su ejercicio médico. ¿Listo? Ya, eso era como lo que les tenía que contar o lo que les traía para contar, algo muy corto, muy conciso acerca de lo que hacemos dentro de la fisiatría. Bueno, muy buenas noches, espero que se escuche claramente. Bueno, muy buenas noches, me presento, mi nombre es René Santiago Rodríguez. Vamos a presentar una segunda parte de esta charla que va a ser la parte más conceptual sobre el perfil profesional. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar un poco acerca de definiciones. La definición inicialmente como rehabilitación. Pues vamos a señalar en qué parte va a liderar el fisiatra en esta modalidad y qué valores vamos a tener en cuenta en cuanto a la profesión. Entonces, según la OMS, señala que la rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad de personas en condiciones de salud que afectan su interacción con el entorno. ¿Por qué es importante esto? Porque el fisiatra va a liderar procesos de recuperación funcional, de prevención y de reintegración social. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es ayudar a una persona a recuperar, a mantener o a mejorar las capacidades necesarias para la vida diaria. En palabras de la OMS, es aumentar la independencia, ya sea física, mental, cognitiva, pero pues también pueden participar plenamente en actividades diarias como sus labores, su educación o sus actividades recreativas. Siguiente, por favor. Listo. Esta tabla nos va a mostrar cómo va a haber una rehabilitación correspondiente a una debida causa. Sin embargo, este enfoque en la medicina física, rehabilitación no es bien diseñado, pues no solamente se trata de una enfermedad y una rehabilitación, sino de un conjunto de conceptos, los cuales van a diseñar el perfil profesional al que vamos a describir más adelante. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto a aspectos claves, en cuanto a la rehabilitación señalado por la OMS, describen cómo esta va a impactar en la vida de las personas. Entonces tenemos un foco totalmente funcional.
Aparte de eso, el perfil profesional como fisiatra va a ser el encargado de unir el entorno junto con la salud y la enfermedad. Entonces, esta interacción va a mejorar la calidad de vida desde la medicina física y rehabilitación. En cuanto a la intención integral, tenemos que van a haber diferentes servicios que van a abarcar aspectos físicos, mentales y sociales, y por esto pues vamos a tener que interactuar con terapias físicas y terapias ocupacionales. En cuanto a la parte esencial de la cobertura sanitaria universal, más adelante vamos a mencionar esto, como la OMS nos va a dar directrices exactas acerca de la rehabilitación y cómo esta nos va a rodear en cuanto al sistema de salud. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son aspectos también claves en cuanto a el rol del perfil profesional? Sería reducir el impacto del entorno de la enfermedad, dándole más bienestar y más salud, por lo tanto, a la persona, complementar la medicina clínica y la quirúrgica, dándole mejores resultados a las personas, minimizar y retrasar comorbilidades para que sea mucho más integral la atención, y recordar que también va a haber un enfoque en el envejecimiento saludable, pues la población tiende a envejecer, tenemos que tener en cuenta que la población de 60 años en el 2050 va a duplicarse. Entonces vamos a mejorar la autogestión del envejecimiento, cómo se están teniendo las técnicas acerca de ello y cómo vamos a manejar el dolor. Y en cuanto a más adelante lo vamos a explicar, la rentabilidad y el lema de todo esto va a ser menos cuidadores y más productividad. Siguiente, por favor. Bueno, ideas erráneas que se van a tener acerca de la rehabilitación y como tal del rol del fisiatra es que no se van no solo se van a tratar personas con discapacidad o limitación física, y esto lo vamos a ver en muchos casos, como lo presentaba ahorita el residente. Entonces, también tenemos como ideas erróneas que esto es parte de una atención en salud para cualquier problema agudo y crónico, cuando pues esto va a ser mucho más integral, enfermedades crónicas como diabetes, accidentes cerebrocardiovasculares, también vamos a tener la parte del cáncer, como lo mostraba ahorita también el compañero, y no se puede interpretar la fisiatría como un lujo. Esto pues lo vamos a ver también en los documentos de la OMS, donde van a ser lineamientos básicos dentro de la salud. No es una opción como último recurso a las fallas de otras terapias, esto tampoco se debe interpretar por otros ejemplos que también vamos a poner ahorita en cuenta, y debe ser accesible a toda persona, como lo mencionábamos con el acceso universal. Siguiente, por favor. Antes de empezar con todo el perfil profesional, también hay que mencionar carencias dentro de la rehabilitación que hay que tener en cuenta para uno ser un mejor personal dentro de la medicina física y rehabilitación. Entonces tenemos que darle más prioridad a esta área, tenemos que mejorar las políticas, los servicios, sobre todo la ruralidad. Ahorita vamos a ver algunos datos estadísticos acerca de cómo está muy centralizada esta especialidad. Los distancias y tiempos con los pacientes, pues en las zonas rurales esto suele ser difícil, y aumentar la cantidad de profesionales, además de las tecnologías usadas que van a tener que ser estandarizadas y limitadas, como lo mencionan los documentos en la OMS. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya llegando a los documentos, quiero presentarles la Alianza Mundial para la Rehabilitación. Esta es una red de la OMS que va a apoyar a implementar una iniciativa a 2030 mediante actividades de promoción. Siguiente, por favor. ¿Promoción de qué? De diferentes documentos que ellos ya tienen. Siguiente, por favor. Que ya tienen montados, los cuales nos van a tocar áreas claves como son el liderazgo, la gobernanza, la financiación del sistema, los sistemas de información. Van a haber hasta equipos de emergencias especializados para la rehabilitación, puesto que esto ha demostrado gran efectividad en la evidencia. Siguiente, por favor.
Ya entrando un poco más a las competencias naturales, nucleares, qué pena, del fisiatra. Entonces vamos a tocar 3 aspectos claves como la interdisciplinariedad, la comunicación efectiva y la bioética. Esto también lo mencionaba el compañero. Sin embargo, todo esto en base a evidencia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la interdisciplinariedad, vamos a tener en cuenta que existen diversas intervenciones de capacidad, como es el liderazgo y estrategias de mejora en equipos, que pues han demostrado un impacto positivo en coordinación con muchos casos, donde los resultados clínicos en equipos van a mejorar en comparación a la práctica virtual. Entonces encontramos el estudio que vemos ahí referenciado, el cual nos van a demostrar en 31 hospitales de Estados Unidos, en un estudio que duró aproximadamente 12 meses, en donde se hizo una intervención en grupos en 227 trabajadores de rehabilitación, donde se educó durante 6 meses, mientras que se hubo un grupo control en donde solamente se dictó una charla para dar la evidencia de muchos casos de este trabajo en equipo. Se usó como instrumento de medición el Functional Independence Measure. Es un puntaje de 1 a 7, el cual evalúa 18 ítems. ¿Esto para qué? Para mirar los resultados primarios y secundarios. El primario sería el cambio de puntuación motora en cuanto a la funcionalidad del ingreso hasta el alta, y los secundarios es la duración hospitalaria, que esta en este caso no tuvo gran importancia, y el destino a la alta casa. ¿Qué resultados obtuvimos? Obtuvimos mayor ganancia funcional en pacientes cuando hay un cambio de imputación de esta funcionalidad frente pues al control. Y también encontraron mejorías funcionales clínicamente relevantes, que esto puede traducirse fácilmente en mejores resultados. Siguiente, por favor. Y esto también se va a ver reflejado en estudios más recientes, como es en este caso en uno del 2023. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a otra competencia nuclear, como es la comunicación efectiva, también encontramos ventajas en cuanto a la capacitación formal en la comunicación centrada en el paciente, en donde vamos a evidenciar cómo se respalda con evidencia la capacitación de comunicación centrada en el paciente, desde la mejoría en la satisfacción del paciente como en la adherencia, en la rehabilitación. Esto pues demuestra cómo es de relevante, qué pena, programas estructurados de escucha activa, de empatía, de educación y de participación de pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Y también vamos a tener otra competencia nuclear, como es la bioética, en donde vamos a definir la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en relación con la atención en salud. ¿Por qué es importante esto? Porque van a haber problemas éticos en donde se van a influenciar corrientes como es el principalismo y el contractualismo. Estas pues van a verse envueltos en valores en donde vamos a tener que tomar decisiones, como es el caso de la importancia ética, de los riesgos en la falta de ética, en el impacto con sentimientos. Entonces, consideramos que esto resulta ser de gran importancia como reflexión dentro de las decisiones que vamos a ver involucradas dentro de la profesión. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a un entorno más acerca de la situación actual de los médicos fisiatras en Colombia, vamos a ver siguiente, por favor. Vamos a ver 3 estudios importantes. Bueno, en realidad son 2 encuestas y una descripción de corte transversal ejecutada acá en Colombia por la Asociación Colombiana de Fisiatría, en la que vamos a evaluar durante la pandemia cómo fue este cambio antes y cómo estuvo después. Sin embargo, vamos a omitir un poco la parte de la pandemia y vamos a concentrarnos en los datos estadísticos. Aparte de esto, vamos a tener las encuestas del Medscape, tanto del burnout como de la salud mental. Siguiente, por favor.
Bueno, inicialmente vamos a describir el estudio de la Revista Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, la cual nos describe cómo hay un cuestionario que ellos realizan de 49 preguntas, resulta a 176 encuestados, al final siendo 171, en la cual vamos a tener resultados en donde va a haber una distribución homogénea del género dentro de la especialización, en donde la edad promedio de los encuestados va a ser 44 años y donde el mayor porcentaje de los especialistas van a ser graduados a más de 12 años de los encuestados. En cuanto a la cantidad de talento humano, siguiente por favor. Bueno, esperen un momento, retroceda. En cuanto a las universidades de egresados, vamos a ver cómo va en las encuestas. Se van a encontrar la Universidad Nacional de Colombia con el mayor número, que es proporcional a la cantidad de admitidos, y la Universidad Militar Nueva Granada como segundo. Siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar el documento según el Observatorio de Talento Humano, en donde vamos a encontrar la cantidad de talento humano en medicina física y rehabilitación cada 100.000 habitantes van a haber 0,12. También vamos a encontrar un número estimado de talento humano hacia el 2107, sin embargo vamos a concentrarnos en el 2016, donde se encontraban 331 especialistas. Siguiente, por favor. Además de eso, también vamos a encontrar que el porcentaje de médicos especialistas que se forman en Colombia de la especialidad ronda alrededor del 80%, que se estima que para el 2017 sea del 89%. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las distribuciones de la muestra, nos muestra cómo va a haber unas zonas de ausencias dentro del campo de la medicina física y rehabilitación en Colombia, como es el caso de San Andrés, Guainía, Chocó, Guajira y Vaupés. Esto se va a ver diferenciado en cómo en Colombia solo existen como 3 ciudades en cuanto a el posgrado va a estar concentrado, y 4 de estas universidades van a estar rayadas en el Distrito Capital. Entonces, pues por lo mismo va a haber más concentración de especialistas. En cuanto a otros estudios, un momento, qué pena. En cuanto a otros estudios que van a tener los encuestados, van a verse diplomados, especializaciones y otras especialidades médicas. Sin embargo, pues los números van a ir disminuyendo con la cantidad de posgrados que se van a ir encontrando. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la modalidad de contratación, vamos a ver cómo hay una prestación de servicios en el 50% de los casos. Sin embargo, en ámbitos laborales, también la consulta externa va a tener la mayor frecuencia con el 52% del trabajo, y el tiempo promedio en consulta externa va a ser de 25 minutos. Casi el 73,1% de los trabajadores trabajan más de 7 días, y se ha visto que los hombres invierten más horas que las mujeres. Esto se ve reflejado en los ingresos, que vamos a ver más adelante una gráfica más que va a esclarecer esto, y que los hombres tienen ingresos mayores a las mujeres en ciertas edades más notorias que en otras. Y siguiente, por favor. Ya metiéndonos un poco más hacia la salud mental, vamos a ver cómo en esta gráfica de la encuesta de Medscape se van a ver diferenciadas las diferentes especialidades, donde la medicina física y rehabilitación se va a encontrar con una cantidad de burnout considerable en 46%, encontrándose en primer lugar la medicina de emergencias con 63%. Siguiente, por favor.
Y en cuanto a las estadísticas en depresión, vamos a encontrar una distribución en diferentes especialidades donde la medicina física y rehabilitación se va a encontrar en el 2%, donde se va a ver distribuido mayor en estas edades, como se ve en la gráfica, y en hombres en el 61%, en general en todas las especialidades. Siguiente, por favor. En cuanto a esta gráfica, vamos a encontrar cuál va a ser el balance de vida y cómo van a percibir la felicidad dependiendo la especialidad, en donde la medicina física y rehabilitación se va a encontrar acorde con el 80%. Siguiente, por favor. Bueno. En cuanto al bienestar e integralidad de la felicidad, dentro de la encuesta que encontramos de la Asociación Colombiana de Fisiatría, vamos a ver cómo va a haber también comparaciones con otros estudios, como es el estudio Kumar, donde encuestaron a 486 personas y era importante la cantidad de hombres que fue encuestada, 98%, entonces pues en comparación con la encuesta colombiana donde hubo 48% de participación femenina. Siguiente, en cuanto a los ingresos, siguiente por favor. Según el informe de Metascape, el 30% se sienten muy felices con el salario, sin embargo el salario va a verse una brecha muy grande en comparación con Estados Unidos, siendo en Colombia el 47.4% va a recibir un ingreso mayor a 11 millones, mientras que el salario promedio en Estados Unidos va a ser de 87 millones en pesos colombianos, en dólares va a ser 309 años. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también estas estadísticas donde se van a encontrar que en Estados Unidos el 8% de los hombres tienen más tiempo viendo pacientes que las mujeres. En Colombia los hombres trabajan aproximadamente 7 horas, mientras que las mujeres tienen una carga menor. Este dato ya lo había dado. Hombres también invierten más en la hora de las mujeres en cantidad de tiempo. Y igualmente se ve reflejado en los ingresos. Vamos a ver esto en la siguiente gráfica. Siguiente, por favor. En donde vamos a notar cómo hay un ingreso desproporcionado entre más va aumentando la cantidad de dinero que se va a ganar. Entonces, los hombres prácticamente después de los 15 millones superan a las mujeres en el doble. Y pues también tiene que ser un trabajo de reflexión para ver qué está pasando dentro de la especialidad. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto más datos acerca de esta encuesta, vamos a encontrar que el número de horas trabajadas por día va a ser aproximadamente de 4 a 3, en su mayoría de 7 a 9 horas laboradas, con una satisfacción en satisfecho mayoritariamente, sin embargo también con, en segundo lugar, un poco satisfecho acerca de la satisfacción del salario. En cuanto a suplencia de gastos económicos, sí consideran con alguna dificultad la gran mayoría de personas, sin embargo también tenemos que facilitan los gastos fácilmente el 37% de los hombres y el 38% de las mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, ya vamos a irnos un poco más hacia los intensivos institucionales. Estos van a verse reflejados en el salario como el tiempo de asistencia a congresos, las capacitaciones, las bonificaciones económicas, el tiempo libre y pues las ayudas económicas para congresos. En cuanto a las publicaciones en revistas nacionales, se dio en datos donde entre 1 y 3 personas no habían publicado a la hora de graduarse.
Siguiente, por favor. Y en cuanto a la situación del COVID, vamos a tratar un poco acerca de esto. Esta pues tuvo que suspender por completo un 21% de los encuestados en las prácticas en fisiatría, el 47% vio reducidas sus labores. En cuanto a los servicios más afectados fue el cierre total en consulta externa, cerca de un 50%, y existieron nuevas modalidades de atención como fue la telemedicina, que antes de la cuarentena se encontraba en 7% y durante la cuarentena estuvo cerca de un 70%. Igualmente también hubieron impactos psicológicos como fue el miedo a enfrentar la enfermedad por mayor exposición, el miedo a morir por el COVID, que fue reflejado en un 50% de los encuestados, y también un 15% de los encuestados se vieron estigmatizados por ser trabajadores del área de la salud. Siguiente, por favor. También para trabajar un poco también acerca de las investigaciones y publicaciones, el 60% de los encuestados no realizó publicaciones nacionales tras graduarse. Este era el dato que quería darles anteriormente, sin embargo la tabla no sé por qué no me pareció en orden. Y solo el 35% de los docentes en fisiatría reciben remuneración. Importante también que el 71,9% no promueven incentivos para la investigación, y que la participación en mujeres es 8,1% menos en investigación que los hombres. En cuanto a... Siguiente, por favor. Vamos a empezar acerca de este estudio. Este estudio es acerca de la mortalidad y la enfermedad en diferentes especialidades, en donde vamos a ver reflejado dentro del estudio la especialidad dentro de las especialidades no quirúrgicas. Siguiente. Esta va a tener factores exposicionales más hacia lo biológico y lo psicosocial. Siguiente, por favor. Por favor, siguiente. Eso, gracias. Vamos a tener diferentes patologías, entre esas las cáncer y cardiovascular, que si podemos avanzar otra, por favor. Vamos a ver cómo es más en las causas de no quirúrgicas, en los pacientes, en las especialidades no quirúrgicas, va a verse más denotado cómo va a afectar estas enfermedades cardíacas. Siguiente, por favor. Ya para terminar, vamos a hablar de tecnologías emergentes, como son las tendencias generales de la rehabilitación. Entonces, como es la telesalud, como lo mencionaba durante el COVID-19, la rehabilitación personalizada y basada en datos, la integración de salud mental dentro del área de la medicina física y rehabilitación, la realidad aumentada y la realidad virtual, que también son temas a discutir dentro de la especialización, los modelos de atención multidisciplinarios y colaborativos, además de rehabilitación preventiva y prevención de lesiones. Esto se describe como programas antes de cirugías o lesiones con mejor fuerza y flexibilidad en el estado físico general. Siguiente, por favor. También tener en cuenta que hay competencias administrativas dentro del médico fisiatra. Van a ser estas. Siguiente, por favor. Estrategias específicas en Colombia. Entonces tenemos estas políticas, como es la de 1788 del 2025, en donde van a ver los lineamientos técnicos y operativos de la rehabilitación. También hay a nivel regional iniciativas como el Plan Nacional de Rehabilitación en Salud Física de Uruguay, y también tenemos a nivel de la OMS lo que ya les había mencionado. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las tareas que también ya mencioné. Siguiente, por favor. Importante tener en cuenta el rol del fisiatra, en donde va a tener un diagnóstico, una evaluación con deficiencias y discapacidades, va a tener un área como son las que ya mencionamos con el doctor, la prescripción y la coordinación de la rehabilitación compleja y la integración y seguimiento de personas con discapacidad. Siguiente.
Sigamos, por favor, esa tampoco. Bueno, listo. Y ya con eso damos pues por concluido la charla. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores, el doctor Cristian, Reinel y Valentina. Muchas gracias también a los asistentes. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para los expositores. No, listo. Bueno, también quería decirles que pues quedó pendiente el sorteo, la rifa del kit del Fonendo con el tensiómetro. Pues obviamente para los que se inscribieron a la inauguración. Entonces, el día de mañana estaremos enviando el ganador. E igualmente quería comentarles que tenemos una boleta para el octavo Congreso de Residentes de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia, la cual también estaremos rifando, pero entre los asistentes de esta charla. Por eso es importante que llenen el formulario de asistencia. Y mañana les estaremos comentando quién se lleva la boleta. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos y hasta luego. Que descansen. Gracias, que estén bien.